Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la segunda parte del primer día del Congreso sobre Cambio Climático organizado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Y como parte de nuestras actividades, también tendremos la presentación de las tesis ganadoras del segundo premio a la investigación en cambio climático, que es un certamen que hace el programa cada 2 años. Y en este primer bloque tendremos las tesis ganadoras de la categoría 1, que corresponden a los estudios teóricos, empíricos o de modelación que hayan contribuido a ampliar el conocimiento sobre la respuesta del sistema climático a forzantes externos de origen natural y o antropogénico. Esta categoría abarca el estudio del clima del pasado, el periodo observado y los escenarios proyectados para el futuro. Y bueno, para iniciar, vamos a invitar justamente a nuestros ganadores de nivel licenciatura. Comenzaremos con la presentación de Jimena Cruz Cruz, con el primer lugar, su tesis titulada Modelación de la distribución potencial del ajolote de Lerma bajo escenarios de cambio climático global, una especie o dos a conservar. Jimena, bienvenida. Tienes 10 minutos para presentar tu investigación. Te doy la palabra. Vale, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, mi nombre soy la bióloga Jimena Cruz y hoy les voy a presentar mi tema de tesis que tiene por nombre, como ya lo dijo la compañera, modelación de la distribución potencial del ajolote de Lerma bajo escenarios de cambio climático global, una especie o dos a conservar. Para empezar, en México hay 17 especies de ajolote. Una de ellas es el ajolote de Lerma, Ambistoma lermaense, considerado en peligro de extinción debido a diferentes factores como es la extracción de agua o el desplazamiento de sus hábitats por diferentes razones. Antes del 2021 se conocían dos especies de Ambistoma lermaense y Ambistoma granulosum, pero en 2021 se estableció una sinonimia. ¿A qué me refiero con esto? Que se juntaron a estas dos especies. Sin embargo, Ambistoma granulosum presenta una coloración amarillo, verde, olivo y granos o manchas en la piel. Y Ambistoma lermaense tiene una coloración grisácea a negra, entonces pues físicamente no se parecen. Aparte de esto, Ambistoma lermaense solamente se encuentra en ciénegas de Lerma y sus alrededores, y Ambistoma granulosum está en diferentes puntos del Estado de México y una pequeña parte de Michoacán, entonces tampoco habitan en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué se dice que son lo mismo? Bueno, en 2021 Everson y colaboradores hicieron un análisis genético, pero este análisis genético tiene unos peros, ya que tiene bajo número de muestras, ya que solamente usaron 93 individuos de 58 localidades para evaluar todo el complejo ambistoma, o sea, las 17 especies. No incluye toda la distribución geográfica de los ajolotes, solo usa ADN mitocondrial, el cual es un indicador rezagado de las poblaciones, y tomando en cuenta que tiene al menos 1 millón de años de evolución, pues todo el complejo ambistoma quizás pudiera estar sesgado. Entonces, ¿cuál sería el problema? Que dependiendo de si los consideramos una o dos especies, los labores de conservación pues tendrían que ser diferentes. ¿Qué se podría hacer o qué hace falta? Pues más análisis de investigación en genética, morfología y ecología para establecer efectivamente los límites entre estas especies, probar la congruencia entre esta diferencia genética, morfológica y ecológica. Y si no se consideran estas posibles diferencias o similitudes, puede poner en riesgo a largo plazo su distribución, ya que se pueden subestimar los impactos de amenazas como es el cambio climático. Entonces, ¿qué se realizó en este estudio o en esta investigación? Pues utilizando datos ambientales y registro de presencia de los ajolotes, se evaluó cuánto se solapan los patrones de distribución ecológica y geográfica, qué factores ambientales limitan los patrones de distribución bajo escenarios de cambio climático, qué importancia tienen los resultados en términos de conservación, y evaluar el papel de las áreas naturales protegidas en la zona centro de México para la conservación de estos ajolotes.
¿Cuáles son las hipótesis? La número uno es que Ambistoma granulosum y lermaense son consideradas especies separadas, con diferencias morfológicas y preferencias de hábitat también diferentes. Se esperaría que al comparar sus áreas de distribución exhiban marcadas diferencias ecológicas también. La número dos es que, dado que las especies de distribución restringida en nichos especializados tienden a mostrar mayor riesgo de extinción, se espera que la proporción de pérdida de las áreas idóneas al tomar en cuenta por separado a los fenotipos en comparación a modelos desarrollados para una única especie, pues sean diferentes. ¿A qué me refiero con esto? A que si los comparamos como dos especies diferentes, tendrían menor tolerancia, por ejemplo, al cambio climático porque estarían en un lugar muy pequeño del planeta, entonces serían pues más especializados. A que si los comparamos, por ejemplo, con una especie de mayor distribución, aparentemente tendrían mayor tolerancia a efectos del cambio climático. ¿Cuál es el área de estudio? El área de estudio es el Estado de México, que cuenta con 90 áreas naturales protegidas. De particular interés en este estudio es el área de protección de recursos naturales Valle de Bravo, el cual cuenta con bosques de pino, encino y oyamel, y el área de protección de flora y fauna Ciénegas de Lerma, que es un humedal ubicado dentro de la cuenca alta del río Lerma. Una vez sabiendo esto, se delimitó el área de estudio, que es prácticamente el Estado de México. Se descargaron los datos de presencia de los dos ajolotes de la GBIF, la UCN y Enciclovida. Después se descargó la información climática de dos laboratorios, CHELSA y WorldClim. Cada uno tiene 19 variables ambientales, tanto de temperatura como de precipitación. Y se descargaron estos para el presente y para el futuro, para el 2040 y el 2060 y el 2060 al 2080. Una vez que se obtuvieron los datos, se hizo la depuración y limpieza para evitar sesgos y se compararon los nichos climáticos y los patrones de distribución. También me pregunté si son idénticos o se parecen los nichos y, sin importar su taxonomía, cuál sería su riesgo de extinción de esta o estas especies. También se compararon las zonas accesibles para la especie utilizando Maxent y para la creación de mapas, ArcMap. También si las áreas naturales protegidas son eficaces para tanto el presente como el futuro. Y bueno, los resultados es que la presencia de los ajolotes se localizó en diferentes zonas. Como podemos ver en el mapa, Ambistoma granulosum está distribuido al norte del Estado de México, que es las manchas naranjas, y Ambistoma lermaense está al este del Estado de México, que es la zona amarilla. Pero si los representamos en un traslapio geográfico, si los juntamos, la idoneidad climática es tan solo de un 7.27%, que es lo que se refleja en azul. Pero esta zona azul geográficamente está en los municipios de Sinacantepec, Almoloya de Juárez y Toluca. ¿Y qué tienen en común todos estos municipios? Pues que son altamente urbanizados. Estamos hablando de ajolotes, son anfibios, son muy pequeños y la verdad es que yo veo muy complicado que ellos puedan sobrevivir a este tipo de lugares. Aparte de esto, las especies realizan un uso diferente de las variables ambientales, ya que Ambistoma lermaense está asociado a mayores temperaturas, mayores precipitaciones y la vegetación que está a su alrededor es homogénea. Ambistoma granulosum está asociado a menores temperaturas, menores precipitaciones y la vegetación a su alrededor igual es muy parecida. Pero si los unimos a una sola especie, están asociados a menores temperaturas, menores precipitaciones y la vegetación pues no es tan igual, lo que nos indica que las especies o los taxones no usan condiciones equivalentes ni parecidas. Esto se comprobó con pruebas de equivalencia y similitud y perfiles ambientales. Todo esto nos confirma la hipótesis número uno que les dije yo hace un momento, que notables diferencias morfológicas y preferencias de hábitat diferentes, si se comparan sus áreas de distribución, se encuentra que hay diferencias también ecológicas. Aparte de esto, ¿qué pasa con el cambio climático? Bueno, yo les dije que comparé de dos laboratorios, CHELSA y WorldClim. CHELSA nos dice que para 2040 y 2070 no existen áreas ambientales idóneas para la especie, o sea que en menos de 20 años quizás ya no existan los ajolotes, se van a extinguir y bueno, no va a haber condiciones ambientales para ellos. La de WorldClean es menos pesimista, ya que en 2040 Lermaense su distribución se disminuye un 65%. Para 2070 su distribución se disminuye un 82%. Ambistoma granulosum a lo largo del tiempo aparentemente no tiene ninguna reducción y si los tomamos como una sola especie tampoco habría reducciones.
¿Y qué pasa con los grados de protección y las áreas naturales protegidas? Bueno, Ambistoma granulosum, su distribución idónea dentro de un ANP es solamente de un 8.7%. De Ambistoma lermaense en el presente solamente es un 7.9% y esto va disminuyendo a lo largo del tiempo. Para 2040, su distribución idónea dentro de un ANP es de 2.6 y se ve mermada en 2070 hasta 0.58%. Si los tomamos en cuenta como dos especies iguales o la misma especie, solo estarían un 8.84% dentro de un área natural protegida a lo largo del tiempo. Esto no se ve modificado. ¿Y cuáles son las conclusiones de esto? Pues bueno, que Ambistoma lermaense tiene una distribución más restringida y especializada, pero no importa si los tomamos en cuenta como una o dos especies, la temperatura los afecta por igual, ya que se ve afectado por procesos fisiológicos, el ciclo reproductivo, el tamaño de las puestas y cambios acelerados o bruscos en esta, pues los predispone a patógenos, y es lo que últimamente hemos estado viendo. También en la precipitación, la cantidad y la calidad los afecta. No se permite o se puede permitir, gracias a la precipitación, la puesta de los huevos, el desarrollo de las larvas y la metamorfosis. Pero si llueve demasiado, que es como lo que hemos estado viendo últimamente en estos meses, las larvas y los huevos pueden morir debido a las corrientes. Y si llueve muy poco, pues no se forman los cuerpos de agua y afecta todo el ciclo de vida de los ajolotes. También otro problema que enfrentan es el cambio antropogénico, porque se puede asociar a la ruptura del flujo genético. La reducción de hasta el 1% del tamaño original de los lagos de México, pues también ha sido un problema bastante grave para ellos, porque pues es casi su medio de vida la mayoría del tiempo. Se sugiere o sugiero reanalizar esta sinonimia en la que se dice que solo es una especie, porque esto nos da a pensar que hay mayor distribución geográfica, mayor distribución ecológica y mayores límites de tolerancia, pero no estamos tomando en cuenta sus necesidades particulares de cada población y tampoco se está tomando en cuenta el cambio climático, que es una realidad ya muy latente. ¿Qué se debería comenzar a hacer? Identificar poblaciones de ajolotes, la reintroducción, adaptar áreas que en lugar de crear nuevas, la preparación ciudadana, la creación de sitios artificiales para su reproducción, las prácticas de acuacultura y agricultura que sean sostenibles y bueno, como conclusión muy grande es que el ajolote de Lerma, sin importar ser una o dos especies, enfrenta serios problemas de extinción a mediano y a largo plazo. Y esto pues es un reflejo de todo lo que está pasando con la biodiversidad de nuestro país. Esta solamente es una o dos especies que están enfrentando esto, pero en realidad hay miles de ellas que están pasando por lo mismo. Y bueno, como agradecimientos a mi tutor de la licenciatura, el doctor David Alexander Prieto Torres, a la CONAMP, al PINC, a, a RUFOR, a mi facultad, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, a mi laboratorio, el Laboratorio de Biodiversidad y Cambio Global, y al Laboratorio de Herpetología El Vivario. Pues muchas gracias y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, Jimena, sobre todo por acotarte a los tiempos. Y de nuevo te extendemos una gran felicitación por este premio, Gracias, un gran reconocimiento. gracias, gracias. Y bueno, vamos a continuar con la programación. Ahora toca a Brian Gustavo Pérez Juárez presentar su investigación ganadora del segundo lugar a nivel licenciatura con la tesis titulada Análisis de los cambios en la actividad eléctrica en México bajo escenarios de cambio climático. Bienvenido, Brian. Te escuchamos. Tienes de nuevo 10 minutos para presentar tu investigación. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre mi tema de tesis que se tituló Análisis de los cambios en la actividad eléctrica en México bajo escenarios de cambio climático. Y bueno, primero comencemos por definir qué son los rayos y por qué son importantes estudiarlos. En esencia, los rayos son este fenómeno asociado a la precipitación convectiva y a la convección profunda que se generan por los cambios de las diferentes cargas entre diferentes medios, ya sea entre las nubes, el aire o la superficie. En este caso, los rayos de nube a tierra o a superficie son los que son los de interés en este estudio, ya que tienen su relación directa con la convección profunda y la misma convección profunda tiene implicaciones en cómo se modifica el balance energético a nivel global
Asimismo, la actividad eléctrica es precursora de diferentes fenómenos como son los incendios forestales, la modificación de la química atmosférica por la gran cantidad de energía que libera y también tiene efectos negativos asociados a las actividades humanas como agricultura, ganadería y a la mortalidad. Este fenómeno está ampliamente distribuido en los estados de nuestro país, principalmente de estados del centro, sur y occidente donde se encuentran los mayores daños por este fenómeno. Por otro lado, tenemos que el IPCC en su último informe y otros estudios previos han indicado que la frecuencia y la gravedad de eventos extremos como la precipitación y los eventos convectivos extremos van a afectar principalmente a América del Norte, lo que va a constituir una amenaza climática para las próximas décadas. Esto lo podemos también observar, por ejemplo, en este mapa de México, que es un mapa de riesgo por muerte de rayos a nivel municipal, donde vemos que gran parte de los municipios de nuestro país tienen un riesgo alto por muerte por este fenómeno. Y también en la gráfica de la derecha podemos observar que en las últimas 3 décadas, desde 1979, podemos ver un aumento del número de víctimas fatales por este fenómeno en nuestro país. También es que actualmente este fenómeno, al ser complicado de estudiar, hay gran incertidumbre de cómo va a ser su futuro de las tasas de este fenómeno debido al calentamiento global. El objetivo con el que se parte es que sabiendo o conociendo la relación que existe entre la actividad de rayos, la precipitación y la convección profunda, es posible hacer estimaciones de los cambios en la actividad eléctrica en México bajo escenarios de cambio climático usando diferentes salidas de modelos climáticos. El objetivo principal fue explorar los efectos del cambio climático sobre la actividad eléctrica bajo un escenario de cambio climático usando parametrizaciones de este fenómeno de la actividad eléctrica. El primer objetivo específico fue explorar la parametrización de la actividad eléctrica en México, dando información de reanálisis. Y en el segundo objetivo es explorar las parametrizaciones usando información de algunos modelos climáticos del CEMIP, del proyecto CEMIP. El tercero fue analizar los cambios en la actividad de rayos parametrizada usando datos del modelo, pero bajo los escenarios del cambio climático SCP 58.5. Dentro de nuestros datos y métodos, como ya lo mencioné en los objetivos, son tres principalmente. Los datos de reanálisis era 5 del Centro Europeo, donde se obtuvieron variables como el CAPE, que nos indica la inestabilidad de la atmósfera, la precipitación acumulada también, la base de datos de la Red Mundial de Localización de Rayos, donde obtuvimos la variable de densidad de rayos y de la cual se construyó una nueva variable denominada días con rayos, y de los tres modelos del CEMIP 6, bajo el escenario de cambio climático, se obtuvieron variables como la precipitación, la temperatura del aire y la humedad relativa. Dentro de todos nuestros datos se pudieron identificar tres periodos en particular: el periodo histórico de 1980 al 2014, el periodo reciente del 2010 al 2020 y el periodo de proyecciones para los últimos 30 años del siglo. Primero se comenzó haciendo una revisión bibliográfica de las latitudes medias y tropicales y viendo cómo es el efecto de la precipitación bajo el cambio climático. Posteriormente se construyeron la climatología de los datos de análisis y de los datos observados de la actividad eléctrica. Posteriormente se propusieron parametrizaciones basadas en el producto de la inestabilidad del índice de inestabilidad que es CAPE y la precipitación y el número de días de eventos extremos de precipitación basados en la metodología del percentil 95. Se hicieron cálculos de coeficientes de correlación estadística, se construyeron los diagramas de Taylor para ver la similitud entre los datos de reanálisis, las observaciones y también los datos de los modelos climáticos, y finalmente se hicieron las proyecciones de la densidad de rayos y de la variable de días con rayos para los periodos de proyecciones. Uno de los primeros resultados es la comparación usando los diagramas de Taylor entre los modelos climáticos y ERA 5 para el periodo de análisis histórico, donde podemos observar que uno de los modelos es mejor a comparación de los otros dos en todos los meses, que es el caso del modelo CSM2, a comparación del modelo Access y del modelo MPI. Por otro lado, tenemos que las parametrizaciones propuestas nos mostraban coeficientes de correlación superiores a 0.5 y a 0.25 en gran parte de México, tanto en la parte continental como en la parte oceánica,
si se comparaba con la densidad de rayos y el número de días con rayos. Usando ahora los datos de los valores extremos de precipitación y haciendo de igual manera el análisis de coeficientes de correlación estadística, podemos observar que los coeficientes siguen siendo positivos en gran parte de nuestro país, superiores a 0,5 y en algunas regiones del occidente y noroeste, valores superiores a 0,5, tanto con Pearson como con Spearman. Ahora, en el periodo coincidente entre los modelos climáticos y los datos de la actividad eléctrica, que son de 2010 al 2014, los tres casos, los tres modelos nos muestran coeficientes de correlación positivos entre lo que es la precipitación y la densidad de rayos y el número de días con rayos, pero en este caso centrándonos principalmente en la zona del noroeste, la Sierra Madre Occidental, el occidente y en algunas porciones del sur de nuestro país. Finalmente se construyeron los modelos de regresión lineal, los modelos lineales para hacer las proyecciones de la densidad de rayos basados en nuestras parametrizaciones, tanto para la densidad de rayos como para también la variable de días con rayos para los últimos 30 años del siglo, y posteriormente se comparó con los datos observados de la red de detección de rayos global, donde se obtuvieron valores con un déficit de las dos variables, tanto de densidad de rayos como de días con rayos, principalmente para los meses de la temporada húmeda o la temporada de lluvias en México, que va desde mayo a septiembre aproximadamente, incluyendo también en algunos casos el mes de octubre. Y para la temporada de secas o los meses de invierno, podemos ver un aumento de nuestra variable tanto en la densidad de rayos como en las proyecciones de días con rayos y un comportamiento ambivalente en lo que son los meses de transición que corresponden a la primavera y otoño, que serían entre octubre, abril y marzo. Como conclusiones, de las principales sería que hay una ventaja con haber construido la variable de días con rayos, ya que nos muestra mejor los contrastes entre nuestros modelos y también nos muestra mejores coeficientes de correlación a comparación de la densidad de rayos, en tanto con los datos observados de nuestra base de datos. Los modelos también se encontró que no logran representar de buena manera la variable de Cape después de haberse calculado. Por otro lado, también tenemos que los coeficientes de correlación estadística son positivos y significativos para la precipitación, principalmente para la zona del noroeste y occidente de nuestro país. En cuanto al periodo, a las precipitaciones para el periodo histórico, podemos observar, como lo vimos en los diagramas de Taylor, que el modelo CSM2 representa mejor la precipitación a comparación de los otros dos modelos análogos. También que encontramos una sobreestimación en el centro occidente, la mesa central y el océano Pacífico de esta variable de precipitación, comparados con los datos de reanálisis, y una subestimación para las porciones del Golfo de México, península de Yucatán, noreste y estados del sur de México. En cuanto a las proyecciones, podemos ver que hay una disminución generalizada de la precipitación en los tres modelos durante la temporada de lluvias en México, y por lo tanto hay una disminución tanto en la densidad de rayos como en el número de días con rayos en la temporada de lluvias del orden de 18 a más días, mientras que en los meses donde se encontraron una mayor cantidad de días con rayos o densidad de rayos, es del orden de 6 a 10 días durante la temporada de estiaje. Bueno, todavía queda trabajo por hacer, como proponer otro tipo de parametrizaciones que logren representar mejor la actividad eléctrica en México usando este tipo de modelos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y bueno, algunos agradecimientos al programa de investigación en cambio climático, a los organizadores de los congresos, a la de GAPA por la beca de PAPID otorgada durante este proyecto para esta tesis, a mi asesor el doctor Alejandro Jaramillo del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, y a mis miembros del comité, miembros sinodales de mi jurado que valoran esta tesis. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Brian. De nuevo también por acotarte a los tiempos y también extender de nueva cuenta una calurosa felicitación por este segundo lugar en la investigación, premios de investigación en cambio climático.
Bueno, vamos a continuar con nuestro programa. Seguimos con nivel maestría. Vamos a comenzar con el tercer lugar. Muchas felicidades a Andrea Rebeca Laracera, quien nos va a presentar su trabajo de tesis titulado Influencia de las urgencias costeras sobre los niveles de clorofila en aguas superficiales del Observatorio Costero de Cambio Global en Mazatlán. Bienvenida, Andrea. Bueno, muchas gracias. El título de mi proyecto de maestría fue Influencia de las urgencias costeras sobre los niveles de clorofila A en aguas superficiales del Observatorio Costero de Cambio Global en Mazatlán, dirigido por el doctor Sánchez Cabeza. Quiero introducirles el término de surgencia, que son justo estos movimientos ascendentes de masas de agua que se caracterizan por ser frías, densas, pobres en oxígeno y generalmente ricas en nutrientes. Estas llegan a ocurrir cuando los vientos fluyen paralelos a la línea de costa y debido a este transporte de Ekman desplazan el agua que hay en la costa hacia mar abierto, que a su vez es reemplazado por agua subsuperficial. También durante este fenómeno se llega a fertilizar el océano superficial, incrementando la biomasa fitoplanctónica. Las comunidades fitoplanctónicas juegan un papel importante en el mantenimiento de la concentración de oxígeno en el océano. Y bueno, también la distribución de la clorofila en la columna de agua no llega a ser homogénea y se ve afectada por múltiples procesos físicos como las urgencias. Justo en Mazatlán, la presencia de los vientos del noroeste durante invierno y primavera ha sido asociada con eventos de mareas rojas, los niveles de altos de clorofila y estos niveles altos de clorofila. Un problema que se tiene es que las observaciones in situ pues llegan a ser insuficientes justo para detectar estos eventos de surgencia con una alta resolución espacial y temporal. Hasta el momento, no se había estudiado la influencia de estos eventos de surgencia en el observatorio costero sobre estos niveles de clorofila. La hipótesis de este trabajo pues, fue que las urgencias pueden favorecer el aumento de la biomasa fitoplanctónica reflejado en una elevación de los niveles de clorofila con algún retraso. Esto pues se realizó con el análisis y la comparación de series temporales de variables ambientales que permitirían confirmar justo esos máximos de clorofila a causa de las urgencias eólicas y cuantificar el retraso con el que llegan a ocurrir. Los objetivos de este trabajo fue evaluar la influencia de los eventos de surgencias costeras en el área marina del observatorio sobre estos niveles de clorofila en un periodo de 20 años, con los objetivos particulares de comparar la concentración de clorofila A por diferentes técnicas, espectrofotometría, fluorometría, imágenes satelitales y datos de reanálisis, así como identificar estos eventos de surgencia a través de las imágenes satelitales de temperatura superficial y concentración de clorofila, además de estudiar la correlación de la clorofila superficial con la intensidad del viento y la temperatura y cuantificar su retraso. Y finalmente determinar los efectos de ENSO, el Niño Oscilación del Sur, sobre la variabilidad interanual de la clorofila A. El área de estudio se localiza frente a Mazatlán, en la entrada del Golfo de California. En esta región está influenciada por un sistema monzónico, además de que es una zona de transición tropical-subtropical. Durante el invierno predominan los vientos del noroeste responsables de las urgencias que enriquecen las aguas superficiales y promueven estos florecimientos fitoplanctónicos. Para este trabajo se requirieron diferentes fuentes de datos, entre ellos los datos in situ. Nosotros obtuvimos clorofila A través de una sonda multiparamétrica EXO-2 por el método fluorométrico, pero también por el método espectrofotométrico de Strickland y Parson con una ecuación tricromática de Jeffrey y Humphrey. Además, se obtuvieron datos de temperatura, igual que registró esta sonda, y también de oxígeno a través de un sensor de oxígeno HOVO. Hago una pausa aquí para comentarles que las mediciones fluorométricas se corrigieron mediante una curva de calibración de rodamina WT. Esto que debido a una descalibración de este sensor
con el tiempo. Con el fin de tener datos de calidad, se realizó esta metodología extra. Por otro lado, los datos de satélite se obtuvieron los registros diarios de clorofila y de temperatura superficial de MODIS Aqua con una resolución de 4 kilómetros. La temperatura sirvió para generar y calcular un gradiente de temperatura superficial que se utilizó como un indicador de surgencia costera, en donde una pendiente positiva nos va a indicar la presencia de aguas más frías cercanas a la costa y conforme se aleje a la costa son aguas más cálidas. Por otra parte, los datos de reanálisis se obtuvieron datos del producto Globe Color de clorofila, de Copernicus también de clorofila y además de viento, que con estos datos de viento se pudo calcular y determinar el índice de surgencia costera QI. Finalmente, los índices climáticos se obtuvieron el índice oceánico ONI, que registra las anomalías de temperatura en el agua, y el índice multivariado ENSO-MEI, en donde cuantifica las anomalías de diferentes variables, tanto atmosféricas como oceánicas en el Pacífico tropical. Con ello, pues se construyeron todas estas series temporales en donde se les aplicaron análisis de correlación cruzada, también ondoleta o llamado wavelet en inglés, para detectar tanto las periodicidades y desfases. Los resultados de los datos fluorométricos y espectrofotométricos fue pues bastante alta esa correlación, con un R cuadrado de 0.82. Aunque la pendiente es menor a 1, indica que la fluorometría subestima la concentración real de clorofila. Como les mencioné, pues esto permitió corregir y validar los datos históricos que se tenían del sensor. Los productos de MODIS y de Globe Color mostraron una buena correlación y correspondencia entre sí. Sin embargo, al comparar con los datos in situ, únicamente MODIS obtuvo una R cuadrada de 0.74. En el caso de Copernicus, pues este no presentó ninguna correlación significativa, por lo cual se descartó su uso, al igual que los datos de Globe Color contra los datos in situ. Justo, pues estas mediciones in situ, que son los puntos en rojo, pues muestran esta alta variabilidad temporal y vertical, mientras que las imágenes satelitales únicamente nos van a mostrar la concentración de clorofila en esta capa superficial que llega a ser amplia y afectada por distintos factores atmosféricos y de estratificación, mientras que los datos de reanálisis llegan a ser más continuos, pero también tienden a suavizar las señales. Las series temporales de clorofila, los índices de surgencia y los índices climáticos nos permitieron, uno, ver con las imágenes satelitales, tanto de temperatura como de clorofila, estos eventos de surgencia con aguas frías y con alta concentración de clorofila durante los periodos de invierno y primavera. Aquí ya en las series de tiempo se puede observar que durante el periodo de la Niña, los vientos del noroeste favorecen lo que es esta mezcla y este aporte de nutrientes en la columna de agua, mientras que en el Niño la termoclina pues llega a ser más profunda, que eso se llega a ver con la temperatura, que no permite que la surgencia sea efectiva. También se diseñó un índice mixto que fue en conjunto con ONI y QI, en donde se muestran justo esos valores de correspondencia máximos de la clorofila y de este índice, en donde nos hablan justo sobre las condiciones de surgencia eólica, es decir, de los vientos del noroeste, en condiciones Niña, el ONI negativo. Y bueno, de estas series se identificaron cerca de 18 eventos de surgencia en 20 años, en donde se realizaron las correlaciones, donde fue bastante alta para la clorofila y el QI,
y también se mostró un desfase que va de 1 a 6 días, lo que indica que justo este aumento de clorofila va a ocurrir poco después del fortalecimiento de los vientos. También se ve una disminución del oxígeno disuelto, que confirma pues justo como ese ascenso de las aguas de mayor profundidad, pobres en oxígeno. Y bueno, ya para la parte de las periodicidades, justo este análisis de ondoleta, wavelet, reveló pues periodicidades que van de 1 a 2 meses, estos pulsos de surgencia. También se ven estas bandas que van de 1 año, que nos habla justo de la variabilidad pues estacional, y de 3 años, que es la influencia de ENSO. En el caso, esto fue para la clorofila, y también pues para tanto clorofila, CUI y SCT-GRAD, pues se muestra pues estas bandas también anuales y trianuales, que justo la trianual pues nos confirma esta influencia de ENSO sobre la productividad pues costera. Bueno, finalmente ya llegando a las conclusiones, la calibración con rodamina WT nos permitió obtener mediciones confiables en campo. Las técnicas espectrofotométrica, fluorométrica y satelital no miden exactamente lo mismo, pero son complementarias. Los vientos del noroeste son el factor principal que detona las urgencias y estos aumentos de clorofila, y los máximos de clorofila presentan un desfase de 1 a 6 días respecto al índice de surgencia. Finalmente, la clorofila también presenta esta marcada estacionalidad anual y también su periodicidad de 3 años asociados a ENSO. En conclusión, pues estos resultados confirman que las urgencias eólicas son un factor clave que regula la productividad en esta zona, en Mazatlán, y que la combinación tanto de datos in situ, satelitales y de reanálisis permiten comprender mejor la dinámica costera y su relación con el cambio climático. Y bueno, pues gracias por su atención. Quiero agradecer justo a todas las personas que me acompañaron a lo largo de este proyecto, así como a las instituciones, y a ustedes por permitirme estar en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias, Andrea. De nuevo te extendemos una calurosa felicitación por este gran logro. Y vamos a continuar con nuestro segundo lugar, que es Carlos Alberto Herrera Becerril. Es también, de hecho, una investigación en el Golfo de California, en Mazatlán. Está titulada su tesis de maestría, Hipoxia en aguas superficiales de una zona costera en la entrada del Golfo de California, Mazatlán, Sinaloa, y su relación con surgencias costeras. Bienvenido, Carlos, muchas felicidades. Tienes 10 minutos para presentarnos tu investigación. Muchas gracias. Les voy a presentar un breve resumen del trabajo que realicé durante la maestría. Quiero comenzar haciendo un recordatorio que, al igual que en la superficie terrestre, en el océano el oxígeno es fundamental para la vida de la mayoría de los organismos marinos, incluidos pues todos los peces y animales y otros organismos aerobios. Cuando la cantidad de oxígeno disuelto es baja, estos organismos no pueden realizar sus funciones metabólicas adecuadamente, pueden sufrir estrés y la muerte. A esta condición se le conoce como hipoxia. Y para este estudio, en aguas de mar, se define como aguas con oxígeno menor a 2 miligramos sobre litro. Ahora bien, la hipoxia puede ocurrir de manera natural en los sistemas marinos, como es el caso de algunas zonas costeras con alta productividad en superficie, cuya degradación de exceso de materia orgánica agota el oxígeno disponible. Como es el caso precisamente de las zonas de mínimo oxígeno, que son áreas en el océano subsuperficiales entre aproximadamente 100 y 600 metros de profundidad, que permanentemente están sin oxígeno o con muy baja cantidad de oxígeno. Aquí muestro, bueno, unos ejemplos de algunos animales que podemos encontrar en las aguas en función de la concentración de oxígeno. Cuando es menor a 2, muy pocos peces pueden habitar ahí, solo algunos gusanos o incluso ningún animal. Precisamente uno de los mayores impactos del cambio global sobre el sistema oceánico es la desoxigenación del océano,
que se refiere a la pérdida de oxígeno del océano a través de un conjunto de fenómenos que incluyen la disminución de la solubilidad del oxígeno por el aumento de la temperatura del agua, el aumento en las zonas costeras con hipoxia, en este caso sí causadas por acción humana. Muestro un ejemplo de un evento de mortandad masiva de peces en Filipinas por efecto de un evento de hipoxia. Y en este mapa, cada punto rojo es una zona del planeta donde se ha registrado hipoxia durante los últimos 50 años. Y también se ha observado la expansión de las zonas de mínimo oxígeno, a las que me referí en la diapositiva anterior. En conjunto, con todos estos fenómenos, se estima que el océano ha perdido aproximadamente 2% de la cantidad de oxígeno total contenida desde 1960 hasta la fecha. Ahora bien, estos fenómenos que menciono ocurren tanto a escala global, regional, como local. Y para poder prevenir cómo impactarán hacia futuro y poder adaptarnos, también es necesario estudiarlos a escala local. Con este objetivo, precisamente, desde hace poco más de 10 años en Mazatlán, se instaló el Observatorio Costero de Cambio Global, que tiene por objetivo pues, generar datos, información, observaciones que permitan estudiar los efectos del cambio global y climático sobre las zonas costeras de México y en este caso de Mazatlán. Precisamente con datos de este observatorio, en un punto que le llamamos boya de recalada, que está situado a 5 metros de profundidad, aproximadamente a 2 kilómetros de la línea de costa, con unos registros de cada 30 minutos de oxígeno, pudimos identificar o observar la evidencia de la ocurrencia de eventos de hipoxia, como estas caídas que se ven aquí a lo largo de esta serie de 3 años, entre el 2014 y 2016, y como este ejemplo que muestro aquí, donde el oxígeno cae entre días y semanas y posteriormente se recupera. La motivación principal, por lo tanto, en mi trabajo de maestría fue identificar o poder empezar a identificar las causas de estos eventos de hipoxia en Mazatlán. Para eso es necesario comprender el contexto. Comienzo con el contexto local. Mazatlán es una ciudad que alberga aproximadamente 500,000 de habitantes, que se encuentra al lado de una laguna costera que recibe descargas directas de granjas acuícolas, de agricultura y de aguas residuales tratadas o sin tratar en plantas de tratamiento. Estos factores podrían generar el agotamiento del oxígeno por contaminación y con nutrientes y materia orgánica. Pero por otro lado, también Mazatlán se encuentra frente a una de las zonas de mínimo oxígeno más extensas del planeta, del Pacífico tropical, y que es bastante somera frente a Mazatlán. Localizándose entre aproximadamente 30 a 50 metros, de profundidad, ya encontramos aguas con hipoxia, con bajo oxígeno. Además, como lo mostró mi compañera Andrea en la presentación anterior, pues es una zona con la presencia de surgencias costeras. Entonces, para atajar la primera hipótesis, mi proyecto de maestría se centró en la pregunta: ¿los eventos de hipoxia que registramos están relacionados con la ocurrencia de surgencias costeras que traen aguas pobres en oxígeno desde la zona de mínimo oxígeno hasta la costa? Para identificarlo, pues primero tuvimos que estimar las urgencias costeras. Las urgencias costeras, son movimientos ascendentes de masas de agua subsuperficiales, que típicamente son frías, pobres en oxígeno y con muchos nutrientes, pero que son muy lentas. Entonces, estimarlas o medir estas corrientes directamente es muy difícil. Las estimamos a través de indicadores indirectos, como el índice de surgencia por viento, QI, y el gradiente de temperatura superficial, que como ya vimos, cuando ocurre este fenómeno de las urgencias, vamos a observar aguas más frías pegadas a la costa que en aguas, digamos, mar abierto. Ese es un indicador de que está ocurriendo este tipo de movimientos verticales de agua. A través de varios análisis estadísticos y análisis de frecuencias, entre variables como el oxígeno, la temperatura del agua, el índice de surgencias costeras por viento y el índice del gradiente de la temperatura superficial, pudimos identificar algunos eventos de hipoxia que sí estuvieron relacionados en Mazatlán con surgencias costeras. Aquí muestro un ejemplo de uno de ellos,
en el cual en rojo se muestra la temperatura superficial del mar, en azul el oxígeno, y vemos que cuando cae el oxígeno, cae también la temperatura. Esa es una señal indudable de que esa agua viene del fondo, con poco oxígeno, y bueno, que de alguna manera podemos entender que esto es parte de la variabilidad natural del sistema. Es decir, que el hecho de que estemos registrando estos eventos de hipoxia costera, pues de momento no es de alarmarse porque es parte de la variabilidad natural del sistema. Sin embargo, a través de varios análisis de todos los eventos registrados, pudimos mostrar la correlación de estos eventos solo en la mitad de ellos, solo en 6 de 12 eventos de hipoxia registrados entre 2014 y 2016, se mostró la correlación con eventos de surgencias costeras, principalmente entre octubre y abril, es decir, el otoño hasta la primavera, y que forman parte de la variabilidad natural. En la serie de tiempo aquí están marcados en azul. Por otro lado, los eventos marcados en rojo son eventos cuya relación con surgencias costeras no pudo ser confirmada y cuya causa está aún por ser pues develada. Surgen dos nuevas hipótesis. Es necesario evaluar la influencia antropogénica, como lo mencioné en el contexto del área de estudio, pero también otros procesos oceánicos como remolinos u ondas atrapadas a la costa que podrían modular la profundidad de la zona de mínimo oxígeno. Y es parte de lo que me he enfocado en trabajar después de mi maestría. Ahora bien, ¿qué perspectivas tenemos hacia futuro? Ya que vimos que estos eventos de hipoxia entre otoño y primavera son parte de la variabilidad natural, pero por las urgencias costeras, ahora tenemos en cuenta que la hipótesis de Bakun plantea que por el calentamiento global se intensificarán a futuro los sistemas de surgencias costeras. Es decir, vamos a tener vientos más intensos que van a generar surgencias más intensas o más frecuentes. También se ha documentado la expansión de las zonas de mínimo oxígeno. Entonces, una vez que comenzamos a entender la variabilidad natural, podemos comenzar a proyectar hacia futuro. ¿Qué podemos esperar para Mazatlán? En este contexto, si se cumplen estas dos proyecciones, es decir, que hacia futuro cada vez las urgencias costeras sean más intensas producto del calentamiento global y además que con la expansión que se ha documentado de las zonas de mínimo oxígeno por una serie de factores biogeoquímicos y de circulación oceánica, pues podría ser más frecuente que se presenten este tipo de eventos de hipoxia en la zona costera de Mazatlán. Y pues debe de continuar siendo investigado este fenómeno y estos procesos. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, y felicidades de nueva cuenta. Vamos a continuar con el bloque, para cerrar el bloque de maestría, con el primer lugar, a cargo de Felipe Gil Bernal. Muchas felicidades, Felipe. Con un trabajo titulado Influencia de los eventos de cambio global acelerado del Cenomaniano Antoniano en la depositación de los sedimentos de la cuenca Sabinas, noroeste de México. Bienvenido, Felipe, y te cedo la palabra. Muchas felicidades. Cuentas con 10 minutos para presentar. Vale, muchas gracias. Bueno, a diferencia de lo que han expuesto los compañeros, yo me voy a ir un poquito al pasado. Vamos a ubicarnos entre 100 a 66 millones de años en el pasado, ¿cierto? Entonces resulta que durante el Cretácico tardío, las condiciones geográficas, paleoceanográficas y ambientales del norte de México eran muy diferentes a lo que tenemos actualmente. Durante dicho intervalo de tiempo existió lo que era el mar interior occidental del Cretácico, un mar epicontinental, es decir, de poca profundidad, que conectaba lo que era el Océano Ártico con el Protogolfo de México. Las aguas de este mar interior occidental invadieron todas las cuencas que teníamos en esta región de Norteamérica, incluida la cuenca Sabinas, que se ubica en el noreste de México. El emplazamiento o la existencia de este mar interior occidental trajo consigo la ocurrencia de diferentes eventos de cambio global acelerado. Es por esto que planteamos este trabajo de investigación titulado Influencia de los eventos de cambio global acelerado del Cenomaniano Antoniano en la depositación de los sedimentos de la cuenca Sabinas noreste de México. Este trabajo
tuvo como hipótesis que las condiciones paleoambientales en la cuenca de Sabinas durante el Cretácico tardío fueron controladas por diversos factores y eventos que causaron el aumento en la tasa de producción y preservación de materia orgánica en la formación Igolfor. El objetivo de dicha investigación fue el entender las condiciones climáticas y oceanográficas que tuvieron lugar en la cuenca de Sabinas durante el Cenomaniano Santoniano, a partir del análisis sedimentológico, petrofísico, petrográfico, mineralógico y geoquímico de la formación Igolfor. ¿Pero qué es un evento de cambio global acelerado? Es un evento que, debido a una gran liberación de CO2 vulcanogénico, lo que hace es perturbar el sistema atmósfera-océano. Esta perturbación trae consigo, por ejemplo, cambios litológicos, cambios biológicos y está relacionado a una actividad volcánica submarina incrementada, actividad que se ve representada por la expansión acelerada de dorsales mesoceánicas como la del Atlántico Norte o el emplazamiento de grandes provincias ígneas como el Caribe Colombia, el Alto Ártico y Kerguelen. Una particularidad de los eventos de cambio global acelerado es que su duración es menor a un millón de años, y eso en el mejor de los casos, porque la mayoría de estos dura aproximadamente entre 40.000 y 200.000 años. Dentro del Cretácico tardío existen diferentes eventos de cambio global acelerado, dentro de los cuales destacan el evento del Cenomaniano inferior, el evento del Cenomaniano medio, el evento anoxicosiánico número 2, el evento del Turiano tardío coniaciano y el evento anoxicosiánico número 3. Bueno, ya teniendo un poquito de contexto temporal, pues vamos ahora a ubicarnos en el espacio. Entonces tenemos que la cuenca Sabinas está ubicada en lo que es el noreste de México, específicamente en lo que es el estado de Coahuila. Allí ella ha recibido sedimentos desde el Jurásico superior hasta el Paleógeno, pero nosotros nos ubicamos nada más en esta parte del Cretácico superior, lo que abarca las formaciones Buda, Eagle y Austin. Resulta que nuestro trabajo tuvo una metodología dividida en 3 partes. La primera parte, una caracterización de los núcleos, porque fueron 2 núcleos perforados en la cuenca Sabinas, los cuales pues permitió realizar un muestreo sistemático. Dicho muestreo nos permitió realizar diferentes análisis de laboratorio, para los cuales en este caso destacan lo que es el análisis de microfacies, la difracción de rayos X, la espectrometría de masas con plasma acoplado inductivamente y la espectrometría de masas de relaciones isotópicas. Con estos resultados lo que logramos fue integrar y comparar los datos, con el fin de entonces analizar y correlacionar la curva delta carbono 13 para identificar los diferentes eventos de cambio global acelerado asociados a nuestra cuenca. También elaboramos un modelo de condiciones paleoambientales a partir del análisis de datos geoquímicos. Esto pues nos ayudó a identificar el ambiente de depósito, la entrada de material terrígeno y el clima continental alrededor de la cuenca, las condiciones redox y de productividad marina y el grado de influencia hidrotermal o del emplazamiento de las grandes provincias ígneas que tuvieron lugar en la cuenca Sabinas durante dicho periodo de tiempo. Bueno, entonces a grosso modo, respecto a los resultados de ambiente de depósito, logramos definir que la formación Buda en la cuenca Sabinas fue depositada en un ambiente de características normales, es decir, óxicas y oligotróficas, unas condiciones donde se permite la vida sin que ésta prolifere en exceso. Caso contrario pasa durante el depósito de la formación Igolfor inferior, cuando se da un aporte de material terrígeno incrementado, en compañía de una alta actividad volcánica. Este aporte de material terrígeno claramente lo que hace es aportar una gran cantidad de nutrientes a la cuenca, lo cual favorece un periodo de eutrofización, periodo que hace que proliferen los organismos, pero que se consuma el oxígeno. Entonces lleva a la cuenca a un periodo de condiciones anóxicas. Sin embargo, posteriormente, dicho aporte de material terrígeno se reduce durante el depósito de la formación Igolfor superior, lo cual hace que la eutrofia disminuya y por ende las condiciones anóxicas desaparezcan. Entonces ya la cuenca vuelve a unas condiciones normales donde hay oxígeno y las condiciones son más o menos oligotróficas, es decir, suficientes nutrientes para sostener la vida, pero sin que ésta abunde en exceso. Pero bueno, lo más importante de este análisis de diferentes proxies como la curva delta carbono 13, el TOC, el vanadio, el manganeso, el fosfato y la calcita, pues fue identificar tantos eventos de cambio global acelerado. En el núcleo IR1, titulado así, logramos identificar 13 eventos de cambio global acelerado para el Cretácico tardío en la cuenca Sabinas. Cabe resaltar que estos eventos han sido identificados en otras partes del mundo, principalmente en Europa. En Europa, por ejemplo, allí se han identificado 37 eventos para este periodo de tiempo. Nosotros apenas logramos
identificar 13, pero es un gran avance ya que es la primera vez que se identifican tantos en esta parte del mundo, principalmente en Latinoamérica. Bueno, dentro de los eventos identificados que destacan son estos 5 que están en letra roja, que son el evento del seno mediano inferior, el evento del seno mediano medio, el evento anoxicosiánico número 2, el evento del turiano tardío coniaciano y el evento anoxicosiánico número 3. Cabe destacar que aquellos que no están en letras rojas, pues fueron identificados y correlacionados con sus homólogos en Europa. En Europa, allí lo que han hecho es nada más identificarlos, pero no caracterizarlos. Cosas que sí hicimos acá, determinando las condiciones paleoambientales de cada uno de ellos. Vamos a centrarnos en uno de los más importantes, que es el evento anoxicosiánico número 2, que hasta hace muy poco se pensaba que era un evento en el cual o durante el cual las condiciones globales del océano eran principalmente anóxicas. Sin embargo, algunos trabajos, incluido este, pues han determinado que el evento anoxicosiánico número 2 está relacionado más bien a condiciones débilmente óxicas y mesotróficas. Esto debido a un alto aporte de terrígenos. Cabe resaltar que la ocurrencia de este evento está relacionado con el emplazamiento de la gran provincia ígnea del Alto Ártico, una provincia ígnea que claramente aporta un gran contenido de material vulcanogénico al sistema atmósfera-océano, pero que aunque provoca el emplazamiento o la ocurrencia de este evento anoxicosiánico, pues también lo debilita. ¿Y por qué? Porque resulta que durante el emplazamiento de la gran provincia ígnea del Alto Ártico, pues esto lo que hace también es levantar la columna de agua boreal, una columna de agua o una masa de agua, mejor dicho, que está oxigenada y fría. Al desplazar esta columna de agua o esta masa de agua, pues lo que hace es que todos los mares epicontinentales conectados al Ártico, pues sufran una oxigenación del fondo marino. Esa oxigenación claramente afecta a todas las cuencas, incluida la cuenca Sabinas. Y es por eso que a la base del evento anoxicosiánico número 2 se identifica un evento de condiciones más bien frías, llamado el evento Plenus-Col, y que nosotros también logramos identificar durante este trabajo. Bueno, a manera de conclusiones tenemos que el ambiente de depósito de la cuenca de Sabinas durante el Cretácico tardío es un ambiente marino pelágico y comprende ambientes que van desde pie de talud hasta cuenca profunda. El análisis de la curva de delta carbono 13 permitió establecer que la depositación de la formación Eagle-4 fue afectada por la ocurrencia de 13 eventos de cambio global acelerado. Entre estos eventos destacan el evento del seno mediano inferior, el evento del seno mediano medio, el evento anoxicosiánico número 2, el evento del turiano tardío coniaciano y el evento anoxicosiánico número 3. Por otra parte, las condiciones paleoambientales en la cuenca de Sabinas durante el depósito de la formación Eagle-4 inferior fueron principalmente anóxicas y eutróficas. Dichas condiciones se tornaron más óxicas y oligotróficas durante la depositación de la formación Eagle-4 superior. Además, las condiciones paleoambientales asociadas a la ocurrencia de los eventos de cambio global acelerado identificados en este trabajo fueron principalmente empobrecidas en oxígeno y de alta productividad marina, como el evento anoxicosiánico número 2. Pero existieron otros eventos o intervalos asociados, por ejemplo, al evento Plenus-Col, cuando las condiciones se tornaron más oxigenadas y oligotróficas. Por otra parte, los indicadores de influencia hidrotermal, como el cerio y el europio, indican que la ocurrencia de los eventos de cambio global acelerado está relacionada siempre con aumentos súbitos en los valores de estos, que son más notorios en la formación Eagle-4 inferior, y que seguramente están asociados al emplazamiento de grandes provincias ígneas como el Alto Ártico, Caribe Colombia y Kerguelen. Y por último, el análisis de componentes principales de todo el set geoquímico sugiere que la ocurrencia del evento anoxicosiánico número 2 en la cuenca de Sabinas está asociada a condiciones de carácter débilmente oligotrófico y oxigenado, con un arribo moderado de material terreno debido a una reducción en el grado de intemperismo que ocurría en el continente. Por su parte, el evento Plenus-Col está asociado a un aumento en las condiciones oxigenadas, durante las cuales predominó la sedimentación de carbonatos, y esto está asociado al desplazamiento de la masa de agua boreal. Entonces, desde los espacios del mar interior occidental del Cretácico, pasando por la cuenca de Sabinas y llegando a los eventos de cambio global acelerado del mismo tiempo, en la presentación, Felipe Gil. Y para todos ustedes, muchas gracias y feliz día. Muchísimas gracias, Felipe, y muchas felicidades también por este merecido primer lugar con este trabajo tan interesante. Y vamos a cerrar con el bloque de estudiantes ganadores de nivel doctorado. Comenzaremos con el tercer lugar. Muchas felicidades a Jaime Mesa Carreto con
su tesis doctoral titulada Perspectiva Potencial Eólico Marino en México, un enfoque integral mediante modelación numérica. Bienvenido, Jaime, de nueva cuenta, muchas felicidades y cuentas con 10 minutos para presentar tu investigación. Sí, muchas gracias. Bueno, el trabajo, como ya se ha comentado, es perspectiva del potencial eólico marino. Es un enfoque integral mediante modelación numérica. Aquí coloco el nombre de mi tutora, que es la doctora Rosario de Lourdes Romero Centeno, y también los integrantes de mi comité tutoral. ¿Por qué nos referimos a un enfoque integral? En este trabajo el objetivo es primeramente identificar regiones con potencial eólico marino, como se puede mostrar en el mapa de la izquierda, alto potencial en zonas marítimas, pero esto es más realista cuando lo hacemos con modelos de escala regional, como el modelo WRF, pero también a la vez para poder saber tanto el clima, es decir, el clima pasado como las proyecciones climáticas, requiere información de modelos de escala global, como los modelos del proyecto CEMIT 6, que están aquí en un ejemplo en el lado derecho. Entonces, cuando se regionaliza, podemos obtener cierta información de los modelos climáticos regionales, pero también requerimos de la información de patrones climáticos de gran escala, como en el caso de los modelos CEMIT 6, nos pueden ayudar a obtener esa información. Entonces, por eso lo llamamos así, como un enfoque integral, en donde nosotros tomamos información de ambos tipos de modelos para tener una conclusión más realista. A partir de los modelos climáticos regionales, identificamos las zonas, en este caso del modelo WRF, identificamos 3 zonas de potencial eólico marítimo a partir de la climatología. Es decir, se corren simulaciones numéricas de alta resolución para un periodo, en este caso, del 79 al 2018. Son 40 años de simulaciones numéricas. Posteriormente, identificadas las zonas, hacemos un análisis de la disponibilidad de líneas de transmisión y también de las características batimétricas, es decir, para identificar si las zonas con potencial eólico es viable tener un parque eólico ante la disponibilidad de estas líneas de transmisión, pero también saber el tipo de batimetría para sugerir tecnologías del parque eólico de acuerdo a la profundidad del piso marino. Por otro lado, una vez que hemos visto que estas zonas sí tienen viabilidad para poder tener un parque eólico marino, hacemos un análisis de similitud entre el modelo regional y los modelos CEMIT 6. Esto se hizo para el periodo de 1985 al 2014, en estas zonas que están encerradas en estas áreas, que consideramos que fueron 3 zonas con mayor potencial eólico. Y las proyecciones futuras se evaluaron bajo el escenario de altas emisiones de SSP5-8.5 y correspondientes a 2 periodos, del 2040 al 2069 y de 2070 a 2099, para encontrar los modelos CEMIT 6 más similares al modelo climatológico regional. Se calcularon diferentes métricas estadísticas y de manera que para cada zona nos puede resultar un conjunto de modelos, porque este análisis debe de ser regional, ya que cada una de las regiones presenta diferentes características. En este caso, por el tiempo, les voy a presentar la zona 2, que corresponde a la zona marítima frente a Yucatán, entre las costas de Yucatán, y aquí nos resultaron 4 modelos CEMIT 6 con mayor grado de similitud. Podemos ver aquí series temporales que van desde 1985 al 2014, donde nos muestran cada uno de los modelos CEMIT 6 en comparación con el modelo WRF, que es el modelo climático regional, y que en principio representa de mejor manera las características de la zona de estudio. Vemos que tanto en esta serie temporal, que corresponde a todos los años, y también en esta de abajo, en la parte inferior izquierda, donde se presentan los ciclos anuales, estos modelos presentan bastante
grado de similitud. Y aquí tenemos en la tabla los diferentes métricas, resultados de las métricas que se han calculado. Cabe mencionar que estos modelos son los que presentaron mejores resultados y a su vez mayor grado de similitud. Sin embargo, de todo el conjunto de los modelos CEMID 6, que son más de 40 modelos, la mayoría de ellos no presentan estos valores estadísticos, sino que están muy lejanos de asemejarse al modelo climático regional. Es por esta razón que es necesario hacer una identificación de los modelos CEMID 6 y que puedan representar cada una de las zonas de estudio. Una vez teniendo estas métricas, podemos utilizar, en este caso utilizamos el error porcentual absoluto promedio para darle peso a cada uno de los modelos y poder hacer un promedio ponderado, no solamente un promedio simple, sino un promedio ponderado que nos pueda dar una idea mejor, una idea más realista en cuanto a las proyecciones climáticas. Aquí tenemos, por ejemplo, mapas de promedio ponderado para el potencial eólico a 50 metros sobre la superficie. En la parte izquierda, los primeros mapas tenemos la media histórica. En la parte superior tenemos la proyección a corto plazo. Es la media histórica, la proyección promedio para el periodo de 2040 a 269, y después tenemos las diferencias absoluta y diferencia porcentual. Observamos que sí hay aumentos porcentuales tanto en la proyección a corto plazo como en la proyección a largo plazo, que es de 2070 hasta 2099. Y en el centro del área delimitada, que es el área que hemos considerado como de análisis, vemos que hay un incremento porcentual de hasta 10% en el potencial eólico para esta zona. Este comportamiento o esta tendencia de un aumento porcentual en el potencial eólico se ha presentado en cada una de las zonas de estudio, y entonces digamos que este estudio lo que buscó fue integrar tanto la modelación numérica regional y también los modelos climáticos disponibles, además de que algo que fue importante, como les voy a mostrar en la siguiente diapositiva, fue el uso de equipo de supercómputo. Pues en los equipos de MISTLI y Ometeotl se llevaron a cabo las simulaciones numéricas con el modelo WRF, que es el modelo climático regional, y a su vez también se llevó el análisis detallado de los resultados y también el análisis de los datos proporcionados por los 47 modelos incluidos en el proyecto CEMID 6. De manera que sin este tipo de herramientas que la universidad nos proporciona, no sería posible realizar este tipo de trabajos, y a su vez pues no solamente son las herramientas, sino diferentes grupos de trabajo, son estudios multidisciplinarios, y entonces es muy importante considerar todo este tipo de herramientas que tenemos disponibles hoy en día. Agradezco mucho al programa de investigación de cambio climático, al Grupo de Interacción Océano-Atmósfera, al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y al posgrado en Ciencias de la Tierra. Igualmente al Laboratorio Nacional de Cómputo en Alto Desempeño. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jaime, y muchas felicidades también por este merecido premio. Vamos a continuar con la presentación del segundo lugar, que es Sergei Damián Rico Esenaro, con una tesis titulada Registros ambientales durante el Antropoceno en el coral hermatípico Orbicela faveolata en el arrecife de Puerto Morelos, Caribe mexicano. Bienvenido, Sergei, muchas felicidades. Cuentas con 10 minutos para presentar tu investigación. Gracias. Buena tarde. Primero que nada, pues agradecer por habernos otorgado este reconocimiento. Bien, pues voy a tratar de ser breve. La tesis es muy larga, consta de 6 capítulos, pero bueno, voy a tratar de darle prisa. Bien, el título de la tesis se llama Registros ambientales durante el Antropoceno en el coral hermatípico Orbicela faveolata en el Caribe mexicano. Primero que nada, quisiera dar algunas generalidades de lo que son los arrecifes de coral. Son las estructuras biogénicas más grandes del planeta, pueden albergar hasta el 40% de la biodiversidad marina y son importantes porque modifican el relieve submarino.
Asimismo, pueden brindar protección a la zona costera, principalmente de fuertes vientos y huracanes, y producen, por ejemplo, la arena blanca que modifican este paisaje que nos gusta mucho a los que van de turismo a apreciar estos paisajes, ¿no? Tan solo en el Caribe mexicano atraen a más de 14.2 millones de turistas. Un poco de la distribución de los arrecifes se reproducen principalmente en la región tropical y subtropical, en aguas oligotróficas, es decir, con bajos niveles de nutrientes, y en zonas someras menores a 40 metros. Ocupan menos del 1% de la superficie del planeta. En cuanto a su distribución, tienen ecosistemas, se encuentran siempre íntimamente relacionados con otros ecosistemas asociados, como son los bosques de manglar y los pastos marinos. Estos ayudan a sedimentar todas las partículas terrígenas que vienen de la zona costera. Y en la zonación primero tenemos el manglar, después los pastos marinos y finalmente el mar abierto, ¿no? Actualmente, como menciono, pues son un gran atractivo para la industria turística y tenemos que incluir también, ¿por qué no?, a los asentamientos urbanos ya como un ecosistema asociado a estos ecosistemas. Bien, ¿qué son los corales hermatípicos? Ahora expliquemos, hay distintas especies de coral. Los corales duros o los corales pétreos pertenecen al orden Scleractinea, son nidarios coloniales y su unidad estructural se le denomina el pólipo. Son denominados los principales constructores de arrecifes por su gran capacidad de precipitar carbonato de calcio. Ahora, ¿cómo precipitan este carbonato de calcio? Estos organismos son organismos simbiontes. Su unidad estructural, el pólipo, vive con microalgas asociadas dentro de sus tejidos y a esta asociación simbiótica le vamos a llamar holobionte. La respiración del pólipo brinda dióxido de carbono a estas microalgas que, en presencia de luz, van a producir fotosíntesis. Esta fotosíntesis da como resultado glicerol, es decir, carbohidratos, que le van a brindar al pólipo la energía para poder crecer y poder precipitar esta gran cantidad de carbonato de calcio. Bien, al depender de la fotosíntesis, pues vamos a ver que entonces tanto la luz como la temperatura y la química del agua van a tener una influencia directa en su crecimiento. Y no solo eso, sino les van a permitir ir registrando los cambios en la química del agua y en la luz y en la temperatura dentro de su esqueleto. ¿Cómo sucede esto? Bueno, hay que explicar un poco brevemente la calcificación. ¿Cómo llegan estos elementos desde el agua hasta la zona de calcificación? Se han descrito ya dos rutas de transporte. Una es una ruta transcelular activa, en donde implica la participación de distintas proteínas, la participación del mismo simbionte, y la otra, un transporte paracelular pasivo, ¿no? Que está entre la unión de los pólipos y por medio de aquí ciertas moléculas de agua intersticial pueden atravesar las paredes del pólipo y llegar hasta el sitio de calcificación, que es donde se da esta reacción. Sabemos que el agua de mar está saturada de calcio y bueno, con el dióxido de carbono y todo este ciclamiento del carbono, pues tienen esta capacidad de construir esta biorroca. Hablando de los esqueletos de coral como archivos ambientales, podemos mencionar diferentes indicadores que nos pueden reconstruir históricamente cómo cambió el ambiente en el tiempo. Entre algunos de esos indicadores están las características esclerocronológicas, como la densidad del esqueleto, la tasa de extensión, y junto con estos dos parámetros podemos determinar la tasa de calcificación anual. Adicionalmente, otras estructuras nos pueden ayudar a reconstruir cuestiones ambientales, como la construcción de sedimentos. Pero también hay cuestiones elementales, como los isótopos estables y los radioisótopos. Estos son elementos que llegan a sustituir directamente al calcio o al carbonato, o bien entran dentro de la materia orgánica que se encuentra en el tejido de los pólipos. Rápidamente, los isótopos estables son átomos del mismo elemento con diferente número de masa. Cuando el número de protones y neutrones es similar, el isótopo tiende a ser estable. Los átomos pesados vibran más lento que los ligeros. Por lo tanto, las moléculas formadas con isótopos pesados tienen menos energía y forman enlaces más fuertes. Por el otro lado, tenemos a los radioisótopos, que son isótopos radioactivos inestables de un elemento.
absorben neutrones y al retirarlos del núcleo del reactor son capaces de emitir cierta radiación, rayos gamma, partículas beta, y tienen una vida media y presentan decaimiento. Bien, como indicadores ambientales tenemos que las bandas de crecimiento, los corales, están tomando, por ahí se está dando un taller de cronología en árboles. Los corales, al igual que algunos árboles, generan algunas bandas de alta densidad en su esqueleto, en su crecimiento, y estas se generan anualmente en algunos corales, en el verano. Entonces esto nos permite fechar el esqueleto. Por otro lado, hay isótopos como litio, magnesio, estroncio, calcio, estroncio, uranio y delta oxígeno 18 que varían de acuerdo a la temperatura del agua, y por lo tanto la variación de estos isótopos que se integran al esqueleto nos van a permitir reconstruir la temperatura del pasado. Tenemos también otros isótopos como el delta carbono 13, que son un indicador de luz y de fotosíntesis, indicadores de bario que nos pueden indicar la precipitación o la erosión costera. El delta nitrógeno 15 nos da indicador de agua residual, de fertilizantes o de surgencias, y el uranio torio, que se utiliza para fechar, y en este caso nosotros medimos el plutonio 237-238, que nos indica radioactividad por explosión nuclear. Rápidamente, ¿qué ha cambiado en nuestro ambiente? Pues bueno, vamos a ver, Rockström y colaboradores han manejado una multiplicidad de límites planetarios que se han rebasado ya y que garantizan entonces las condiciones del Holoceno que permitieron nuestra evolución. En ese sentido, pues bueno, a estos investigadores pues mencionan que estamos ya en una época diferente al Holoceno, la cual han llamado el Antropoceno. El Antropoceno es una referencia física determinada con la época, que termina con la época del Holoceno, y bueno, trata de evidenciar los impactos del humano en los ciclos biogeoquímicos principalmente. Uno de los principales problemas de esta definición es que se necesita definir una unidad estratigráfica formal y definida, que nos indique cuál es el inicio geológico de esta época. Bien, con base en lo anterior, mencionamos las siguientes preguntas. ¿Es posible reconstruir la temperatura y los cambios en la química del agua en los corales hermatípicos del Caribe? ¿Cómo se ha comportado la calcificación de estos corales, incluyendo eventos de estrés térmico? ¿Y cuáles son los principales cambios en la química del agua? ¿Podemos identificar entonces el antropoceno con los registros geoquímicos en los corales hermatípicos? Nuestra zona de estudio se va al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, en Quintana Roo, en el sitio de La Bocana principalmente. Ahí obtuvimos una serie de núcleos de coral. La primera etapa fue la selección de colonias. Se escogen estas colonias, que son Orbicella fabulata, un coral hermatípico masivo, que es bastante longevo. Y bueno, se escoge la colonia de acuerdo a la forma. Posteriormente vamos a obtener núcleos de coral de estas colonias, que esta es una de las partes más difíciles de la investigación, obtener la muestra. Nos llevó mucho tiempo, y pudimos obtener dos núcleos que son los núcleos más grandes que se han analizado hasta ahora en México, el núcleo Bocana 1 y el núcleo Bocana 2. Estos núcleos de coral de esqueleto fueron cortados y analizados en rayos X para poder determinar las bandas de alta densidad. Está un poco pequeña la imagen, pero no sé si alcanzan a ver aquí algunas banditas que se ven en la radiografía. Estas llevan un tratamiento de cuestiones de análisis de imagen, y posteriormente se sacan las bandas de alta densidad, se data el núcleo. Principalmente logramos datar aproximadamente 100 años con estos dos núcleos, y empezamos a extraer muestras anuales del esqueleto de coral. Estas muestras son pulverizadas, son tratadas químicamente y posteriormente se llevan al espectrómetro de masas de isótopos estables. Utilizamos también mediciones in situ, mediciones satelitales y índices climáticos, principalmente del SAMO, que es la estación meteorológica que tenemos en Puerto Morelos, del Hadley Center, y también analizamos los índices climáticos MEI, AMO y CAR con el crecimiento de los corales. Bueno, para iniciar con los resultados,
En cuanto a la historia del crecimiento de estas colonias, pues podemos hablar de que las tasas de calcificación sufrieron ciertos descensos a partir en las últimas 2 décadas, tasas de calcificación por abajo de la media. Y bueno, ¿cómo se ha incrementado la temperatura del mar en Puerto Morelos? De acuerdo a los isótopos de estroncio-uranio, pues podemos determinar que en Puerto Morelos se ha aumentado la temperatura, un aumento de 4 grados centígrados sobre la temperatura del mar. En cuanto a los índices climáticos, pues bueno, demostramos que para el análisis de la temperatura en el Caribe, el índice CAR es el más adecuado en cuanto a que nos explican las variaciones de la calcificación con los corales. Adicionalmente, los isótopos de bario nos demostraron la presencia de huracanes y tormentas y son un indicador de degradación costera. Finalmente, podemos ver una tendencia en el incremento de bario y también sacamos los isótopos de plutonio, que quiere decir las explosiones atómicas. Entonces, esto lo comparamos con explosiones atómicas con las mediciones de los sitios de calcificación y los sitios lejanos a las detonaciones nucleares. Esto quiere decir que hay un retraso en el depósito de plutonio, pero que los picos de plutonio nos pueden ayudar a determinar un punto de inicio del antropoceno. Finalmente, lo que hicimos fue un análisis factorial. Todos estos, las mediciones de isótopos, temperaturas y precipitación fueron analizadas con el crecimiento de los corales. Pudimos determinar que una vez datando el plutonio, las fechas previas y las fechas posteriores al antropoceno. ¿Qué les puedo comentar? Para no entrar en más detalles, pues bueno, los arrecifes de coral están actualmente sometidos a múltiples presiones ambientales que ponen su viabilidad en el futuro, y los cambios en la química del agua y los incrementos de temperatura registrados en Puerto Morelos pueden ser los factores que influyan negativamente en el crecimiento de estos corales hermatípicos. La pérdida de arrecifes provoca un descenso en la biodiversidad y la abundancia de especies marinas, incrementa el riesgo de inundaciones, pérdida del perfil costero y causa inundaciones, y genera pérdidas económicas a un sector que aporta amplios ingresos al Producto Interno Bruto. Sin más que nada, quisiera agradecer a mi comité tutoral y a ustedes por darme la oportunidad de hacer llegar esta información, aunque sea breve, pero interesante para todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergey. Muchas felicidades de nueva cuenta. Y vamos a cerrar con el primer lugar, correspondiente a la doctora Laura Almaraz Ruiz. Muchas felicidades, Laura, nivel doctorado, con una tesis titulada Variabilidad de la zona de oxígeno mínimo y su relación con la productividad en el Golfo de Tehuantepec durante el último milenio. Bienvenida, Laura, te damos la palabra. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya le dijeron, este proyecto se lleva a cabo en el Golfo de Tehuantepec para ver los cambios en la productividad y en la oxigenación del fondo de esta región. Bueno, en este periodo, en los últimos 2000 años, se reconocen eventos cálidos y fríos que son conocidos como el periodo cálido medieval, la pequeña edad de hielo y el actual periodo de tendencia de calentamiento, en donde podemos ver un incremento acelerado de la temperatura, como podemos ver en este diagrama del IPCC. Este proyecto se llevó a cabo en el Golfo de Tehuantepec, el cual se ubica al sur del Pacífico mexicano y está influenciado estacionalmente durante los meses de invierno y primavera por fuertes vientos de dirección norte que promueven en esta región eventos de surgencia y de mezcla que promueven una alta productividad marina, que a su vez sostiene grandes pesquerías de las cuales la población que reside aquí pues se alimenta y depende de ello. El resto del año, el Golfo de Tehuantepec presenta características más similares al Pacífico tropical, es decir, condiciones de estratificación, y también ocurre lo que es la época de lluvias. Otra característica del Golfo es que se encuentra dentro de la zona de oxígeno mínimo del Pacífico Oriental. Estas regiones se caracterizan por presentar concentraciones de oxígeno disuelto inferiores a 0.5 mililitros por litro. Su origen depende básicamente de tres cosas. Una de ellas la ventilación, es decir, son masas de agua que llevan largo tiempo aisladas de la atmósfera y por lo tanto ya contienen bajas concentraciones de oxígeno.
A su vez, al estar en una zona de surgencias con alta productividad, el hecho de que llegue más materia orgánica al fondo acentúa estas bajas concentraciones de oxígeno. Y al ser una región tropical, también afecta la disolución del oxígeno disuelto en la capa superficial del océano. Específicamente en el sitio de colecta, en el Golfo de Tehuantepec, el límite superior de esta capa de bajo oxígeno es muy somera. La podemos encontrar a 50 metros durante el verano debido a esta estratificación, pero en el invierno esta capa puede llevar inclusive a estar tan somera como a 30 metros, y mientras que su límite inferior lo podemos encontrar a 800 metros de profundidad. Bueno, el objetivo de este estudio fue establecer la variabilidad de la zona de oxígeno mínimo y de la productividad a través de indicadores biológicos, geoquímicos e isotópicos en los sedimentos del Golfo de Tehuantepec. Para ello, trabajamos con 2 núcleos de sedimentos laminados, ambos colectados a 700 metros de profundidad, justo en el núcleo de la zona de oxígeno mínimo. Y como pueden ver, los núcleos presentaban laminaciones, lo cual nos indica que no hay bioturbación y también nos indica que son depositadas bajo diferente condición. Ambos núcleos fueron fechados con plomo 210 y carbono 14, y con ellos se estableció la cronología de los sedimentos. En estos sedimentos analizamos, en el caso de la parte biológica, analizamos diatomeas, que son microalgas silíceas, que son indicadoras de productividad, ya que estas suelen predominar cuando hay grandes cantidades de nutrientes en el agua y bajo ciertas características como aguas frías, nutritivas, y también cuando hay condiciones de turbulencia. También analizamos foraminíferos bentónicos, que son protozoarios calcáreos. Estos responden a los cambios de materia orgánica y a los cambios en la oxigenación, por lo tanto son indicadores de cómo ha variado la oxigenación en el fondo. Y también realizamos análisis geoquímicos, como fue el carbono orgánico, el nitrógeno total. Se hicieron análisis isotópicos de carbono 13, nitrógeno 15, y también hicimos geoquímica inorgánica de elementos radiosensitivos y elementos indicadores de productividad. Esta tesis presentó 3 capítulos, cada uno de ellos al final fue un artículo que se publicó. En el primer capítulo se trataba sobre los cambios en la productividad basados en las diatomeas en el Golfo de Tehuantepec. Estos son resultados del primer núcleo, y básicamente lo que encontramos en este núcleo fue que pudimos identificar lo que es la señal de la pequeña edad de hielo, donde predominaron diatomeas de condiciones de aguas frías y nos indicaban una mayor productividad en el Golfo de Tehuantepec. Mientras que para los últimos 150 años hubo una transición hacia condiciones más cálidas, llegando a condiciones de mayor estratificación y de menor productividad, acentuando lo que conocemos como el periodo cálido actual. Esto que encontramos en los sedimentos también, con los biológicos, también coincidió con los análisis geoquímicos y la geoquímica orgánica, que también nos muestran una señal coherente. Eso nos indica pues que todos nuestros indicadores guardan la misma señal de condiciones más cálidas en los últimos años. En el segundo capítulo de la tesis fue identificar los cambios en la oxigenación para el mismo periodo, para los últimos 500 años, a través de foraminíferos bentónicos. También analizamos el delta del N15, que es un proxy de desnitrificación. Analizamos elementos radiosensitivos y ambos, bueno, más bien los 3 tipos de indicadores nos dieron la misma señal, que durante lo que fue la pequeña edad de hielo, hubo una señal de condiciones más cercanas a la anoxia. Es decir, había una menor oxigenación que atribuimos a estas condiciones productivas que predominaron en este periodo. Mientras que para los últimos 150 años estamos observando lo contrario, una desintensificación de la SOM, es decir, condiciones ligeramente más oxigenadas. Y quiero resaltar que esta tendencia es para a 700 metros de profundidad, ya que actualmente se habla de escenarios y se encuentran datos de que los océanos están desoxigenando, pero quizá esto ocurre en la superficie, porque en el fondo estamos viendo un caso contrario. Los últimos 150 años parecen estar
pareciera que hay una mayor cantidad de oxígeno en el agua de fondo, pero esto es en respuesta a que como la productividad, que es un factor importante en el Golfo de Tehuantepec, ha disminuido, esto ha conllevado a que haya menos materia orgánica y por lo tanto menos consumo, ¿vale? Otra cosa importante que encontramos fue la señal de la oxidación de Canal del Pacífico, que también influye en la oxigenación del agua de fondo. En los periodos cálidos, que aquí marcamos en sombreado rosa, coincidió con los periodos de mayor oxigenación. Y mientras que los periodos de la ODP fría coincide con condiciones más cercanas a la anoxia. En el último capítulo, en este es sobre la recopilación de la productividad de los últimos 1400 años. Aquí se unificaron los dos núcleos que se trabajaron y se hizo un compilado de cómo ha cambiado la productividad en el Golfo de Tehuantepec. El registro quedó muy bonito porque se pudieron conjuntar ambos núcleos y básicamente lo que estamos viendo son los periodos fríos y cálidos que ocurren en los últimos 1400 años, donde es evidente cómo los periodos fríos predominan condiciones de mayor productividad, condiciones más frías, que nos indican mayores urgencias en el Golfo de Tehuantepec. Mientras que los periodos cálidos, como fue el periodo cálido medieval, fueron condiciones menos productivas y más cálidas, pero no fueron igual de intensas que el periodo cálido actual, donde estos últimos 150 años es evidente que hay un cambio en las condiciones de estratificación del Golfo de Tehuantepec, lo que impide que haya una mayor productividad. Inclusive podemos ver que hay especies cálidas que no aparecen en ninguna parte del registro más que en los últimos 150 años, lo que nos indica un cambio totalmente distinto a lo que ha pasado en los últimos 1400 años. Esto que encontramos fue algo regional que se encuentra en otros registros del Pacífico tropical nororiental y bueno, a manera de conclusión, pues los periodos cálidos fueron menos productivos, más estratificados, con el fondo del Golfo de Tehuantepec más oxigenado, mientras que los periodos fríos fueron lo opuesto. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, y muchísimas gracias también a todos los ganadores de esta segunda edición de Premios a la Investigación en Cambio Climático, modalidad tesis. Nos da muchísimo gusto haberles escuchado